invitar a que busquen en sus Biblias la primera carta de Juan en su capítulo 1. Primera carta de Juan, capítulo 1. Si usted necesita una Biblia, solamente levante su mano y se la prestamos. Se la llevamos ahí a la silla. Por ahí atrás necesitan una Biblia. ¿Alguien más que necesite una Biblia? Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1. Vamos a ir al versículo 5. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5. Antes de que vayamos a la lectura, solamente recordar. El tema principal de la carta es el amor. Juan va a hablar acerca del amor de Dios y cómo Dios espera que le amemos a Él y nos amemos unos a otros de diferentes maneras. El tema principal es el amor. El contexto en el que fue escrita la carta, habían dos herejías principales. Una que decía que Jesús no había venido en una manera corporal, sino que había sido un fantasma, y la otra que decía que la maldad estaba en el cuerpo y no en la mente, y que se podía separar los pecados físicos y carnales de los pecados espirituales. En ese contexto, Juan escribe esta carta. Vamos al versículo 5. Si usted ve el temita arriba del versículo 5, dice: Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído, dice Juan. ¿Lo escuchamos de quién? Hemos oído de Él. Cuando dice Él, ¿de quién está hablando? Acerca de Jesús, porque a este punto de la historia, Juan era el último de los apóstoles, el último de las personas de la iglesia primitiva que había visto a Jesús, escuchado sus enseñanzas y todavía seguía vivo. Entonces él era una voz autorizada para decir: este es el mensaje que hemos oído directamente de Jesús y se los anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Ahora, cuando Juan va adelante a decir Dios es luz, lo primero que se me viene a la mente es cuando Jesús, en una de sus enseñanzas, dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dijo Jesús, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sí? Entonces, cuando Juan está hablando aquí acerca de que Dios es luz, está diciendo: yo vi la luz, yo conocí la luz, yo escuché la luz, ¿sí? Yo estudié la luz. Este es el mensaje que les estoy compartiendo, dice Juan. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Es un tipo de luz perfecta. No está hablando acerca de la luz que nosotros conocemos, sino que de la luz, una especie de luz espiritual que representa a Dios, donde vemos todo lo bueno. Le pregunto, ¿qué es lo contrario a la luz? La oscuridad, ¿sí? Entonces, lo que Juan está diciendo en este versículo es: Dios es la esencia de lo que es bueno. Su contraparte sería la oscuridad. Dice: no hay oscuridad en Dios. Dios es 100% luz, 100% bueno, 100% bondad. Es la representación máxima de lo que está bien. Esa es la introducción de Juan. Ahora dice más adelante, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Jesús, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, si decimos que tenemos comunión, este fue un concepto que empezamos a platicar la semana pasada y es la palabra comunión. Y dijimos, la palabra comunión hace referencia a una relación íntima, cercana, sincera, transparente y honesta, no a una relación distante. Entonces, cuando Juan dice: si decimos que tenemos comunión con Dios, con Él, está diciendo: si decimos que nuestra relación con Dios en este momento está bien y andamos en tinieblas, si la luz representa a Dios, ¿qué representaría las tinieblas? El enemigo, el pecado, las tentaciones, todo lo que no está bien en este mundo, ¿sí? Por contraparte, entonces dice: si decimos que estamos con Dios y que tenemos una comunión cercana con Dios, pero andamos en tinieblas, no practicamos la verdad, dice, mentimos.
Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. ¿Comunión con quién dice que tenemos? Unos con otros. Me perdí. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí nos está mostrando la otra cara. Así dice, si andamos en tinieblas, no podemos tener comunión con Dios. Porque la misma palabra enseña que comunión tiene la luz y las tinieblas. La naturaleza de la luz es vencer las tinieblas. Si usted entra en un cuarto oscuro y enciende una lámpara, ¿qué es lo primero que va a pasar? ¿La oscuridad se va a comer la lámpara? No, ¿verdad? La luz va a vencer las tinieblas. Entonces dice, si usted está en luz, está en comunión con Dios, y la comunión con Dios, esa relación real, cercana, sincera y transparente, se va a transmitir en una buena relación con otros. ¿Sí? Entonces, es casi como un efecto cascada o un efecto dominó. Cuando nosotros andamos en luz, somos luz. Cuando nosotros tenemos una relación de amor con Dios, automáticamente nuestra luz va a alumbrar a otras personas, y ese amor que compartimos con Dios va a derramarse como un efecto de rebalse, ¿sí?, hacia otras personas. Eso es lo que Juan está queriendo explicar por medio del ejemplo de la luz, ¿sí? Y dice que cuando nosotros andamos en luz, cuando nosotros estamos en esa relación cercana con Dios y mantenemos buenas relaciones con otras personas, hay algo que va a pasar. El final del versículo 7 dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué dice? Nos limpia de pecado. Ahora, vea, el verbo griego que ocupa Juan para nos limpia está en continuo, ¿sí? No dice el amor de Jesús o la sangre de Jesús nos limpió en pasado, ni tampoco dice el amor y la sangre de Jesús nos limpiará, sino que dice que nos limpia. Eso quiere decir que es un proceso continuo y constante de limpieza. ¿Por qué? Porque ya vamos a llegar un poquito más adelante, donde Juan va a hablar acerca de esa naturaleza que tenemos, de que aun cuando por ratitos estamos en la luz, de repente, ¿se han fijado cuando ya un foco empieza a fallar en la casa? Con vergüenza tengo que decir, en mi casa hay un foco que está fallando hace un par de semanas, y de repente lo enciendo y está bien. Y cuando estamos haciendo algo, empieza a parpadear, ¿verdad? Se enciende y se apaga. Bueno, entonces Juan va a reconocer más adelante que nuestra naturaleza es casi como la de un foco arruinado. Estamos en luz, pero de repente nos apagamos, nos encendemos, ¿sí? Lo que él está diciendo es, cuando tenemos comunión con Dios, Él nos limpia constantemente de nuestro pecado, ¿sí? Él, dice la palabra, ha muerto una vez y para siempre. Y el sacrificio de Jesús en la cruz, más adelante vamos a profundizar un poquito más en eso, es suficiente. Usted no tiene que volver a aceptar a Jesús cada vez que usted peca. ¿Sabe por qué? Porque, oigan, ¿qué piensan? ¿Creen ustedes que Dios es sabio? Es omnisciente, enseña la Biblia. Sí, es decir, que Él lo sabe todo. Sabe el futuro. Y cuando Él nos salvó, ¿creen que Dios sabía que nosotros íbamos a volver a pecar? Por supuesto que lo sabía. Era parte de su plan. No, su plan no es que nosotros sigamos pecando, pero Él ya sabía que nosotros íbamos a pecar. Es casi como si usted tiene un bebé, ¿sí? Y de repente, sale con su hermosa criatura, ¿verdad?, del hospital, y empieza a sentir un olor como que no es muy bueno, y revisa el pañal, y ese bebé, exacto, venía con premio. Entonces viene usted y limpia a ese bebé. Le pregunto, papá o mamá, ¿usted espera que esa va a ser la única vez que usted va a limpiar a ese bebé? Por supuesto que no, ¿verdad? Va a tener que limpiarle constante y continuamente. ¿Qué es lo único que puede hacer que una mamá acaba de limpiar a su hijo y está comiéndose aquí una pupusa? ¿Cuál es la palabra clave? El amor.
Yo no sería capaz de hacerlo, ¿sí? Pero imagino cuando tenga mi hijo y tenga esa relación de un amor intenso para con mi hijo, entonces yo voy a estar consciente de que voy a tener que limpiarlo continuamente. Digo, ¿a las mamás les encanta el olor de la suciedad? No, pero aprenden a que es parte del proceso. Entonces, cuando aquí dice la sangre de Jesús nos limpia, hace referencia a un estado continuo de limpieza, porque Dios en su omnisciencia y en su sabiduría sabe que aunque somos nuevas criaturas, vamos a volver a ensuciar el pañal. ¿Sí? Entonces, de eso está hablando. Cuando andamos en luz, cuando tenemos esa relación cercana con Dios, sincera, transparente, honesta, entonces Él nos va a limpiar. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Sí, es parte de lo que hemos estado hablando. Juan reconoce que vamos a pecar. Dios sabe que vamos a pecar. Y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice una vez más la relación, voy a insistir mucho en esto en las próximas semanas, amorosa de Dios. ¿Por qué Dios habría de perdonarnos una y otra y otra y otra vez? Porque nos ama. No hay una explicación distinta. ¿Sí? Ahora, el principio que Juan está describiendo en el versículo 9 es que nosotros necesitamos, número uno, reconocer desde el versículo 8 que somos pecadores. ¿Sí? Dice, el que dice que no ha pecado es mentiroso. Entonces, primer punto, no mienta, acepte que usted ha pecado. Punto número 2, confiese su pecado delante de Dios, no delante del pastor, no delante de los líderes, no delante de las personas, a menos que su pecado sea en contra de una persona, vaya y pídale perdón, ¿sí? Pero los pecados los confesamos delante de Dios, y dice que cuando nosotros reconocemos nuestro pecado y lo confesamos delante de Él, Él es fiel y justo para perdonarnos. Ahora bien, aquí hay una palabra, miren, tenemos que poner mucha atención porque se va atando como una telaraña. Juan, el pescador, en las últimas semanas que lo he estado estudiando, me he dado cuenta de que tenía mucha teología, doctrina, o no sé yo cuál es la manera de decirlo, pero me ha dejado asombrado la complejidad con la que él va atando sus ideas. Porque dice que Dios es fiel para perdonarnos, ¿sí? Pero también Dios es fiel y justo. Ahora, ¿qué es justicia? La justicia es dar a cada quien lo que se merece. Y la paga del pecado, dice la Biblia, que es muerte. Entonces, ¿cómo es? Si Dios es fiel en perdonarnos, pero también es justo con el pecado, la justicia de Dios por su pecado y por el mío reclama muerte. Pero de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo, ¿sí? Para que muriera en nuestro lugar. Entonces Dios sigue siendo fiel y también justo, porque los pecados que usted comete no es que se van a quedar a la deriva. Esos pecados ya fueron pagados y la justicia de Dios fue consumada en su totalidad en el sacrificio de Jesús en la cruz. Y ya vamos a ver, ese concepto lo va a ampliar un poquito más adelante en el siguiente capítulo. ¿Dónde estamos? Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros, ¿sí? Ese es casi como un trabalenguas que se ha venido haciendo Juan, ¿verdad? Los que están en la luz no están en las tinieblas, los que están en las tinieblas no pueden estar en la luz, los que dicen que han mentido son mentirosos, y si dicen que no han mentido, entonces Dios es mentiroso, ¿sí? Es una manera extraña que tiene Juan de explicarlo. Vamos al capítulo 2, versículo 1. El tema del capítulo 2, si sus Biblias tienen el mismo subtema que el mío, dice Cristo, es decir, Jesús, ¿nuestro qué? Ok, ahora va a introducir la figura de ¿a qué le suena la palabra abogado? A un juicio, ¿sí? Bueno, a un defensor
en un juicio. Entonces, Juan va a utilizar la figura de un tribunal o de un juzgado, así se llama, ¿verdad? Un juzgado, una corte, para explicarnos el trabajo de Jesús y explicarnos la justicia de Dios. Hijitos míos, recuerden, Juan es anciano y la manera en la que está escribiendo es como si fuera un abuelito diciendo un mensaje o un consejo muy amoroso a sus hijos o a sus nietos. Hijitos míos, estas cosas les escribo, ¿para qué dice? Ok, o sea que Juan espera que no pequemos. Eso, si leemos hasta ahí, pareciera como que el propósito de la carta o el propósito de este pasaje es que no pequemos. Les pregunto yo, antes de que lean el segundo versículo, ¿es realista eso? ¿Que no vamos a pecar? ¿Cuántas personas conoce usted que son cristianas y todavía pecan? Absolutamente todos, ¿sí? Somos cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo, salvos en un proceso de santificación, proceso durante el cual todavía vamos a pecar. Pero Juan dice, el corazón de Dios, hijitos míos, es que ustedes no pequen. Pero la realidad está en el versículo 2. Versículo 2. Y si alguno, en el mismo versículo 1, perdón. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, o sea que vamos a pecar, ¿sí? Abogado tenemos para con quién? Para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el justo. Mire qué fantástico. El justo es el abogado delante del juez, que sería el Padre. Y él, es decir, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados. No solamente por nuestros pecados, sino también por los pecados de todo el mundo. Ahí acaba de abrir la puerta, ¿sí? Lo que está diciendo es, el corazón de Dios es que sus hijos no pequen. Pero la realidad del ser humano es que somos pecadores. Por lo tanto, como somos pecadores, somos culpables. Y necesitamos un abogado delante del juez. ¿Cuál es el trabajo del abogado? Defender al acusado, ¿sí? Entonces, una manera para explicar esto sería casi un ejemplo como este. Supongamos que salgo yo y voy al puerto a hacer un par de diligencias en el carro y no me pongo el cinturón de seguridad, sobrepaso el límite de velocidad, voy en el teléfono, cuando el policía me detiene, me pide mis documentos, no tengo la tarjeta de circulación de mi vehículo, no tengo mi licencia, y entonces me dice, mire, usted tiene tantas infracciones que lo tenemos que llevar a un juicio, ¿sí? Porque usted es culpable de muchas infracciones. Cuando yo me presento delante del juicio, escuche, resulta ser que el que está sentado en el asiento del juez es mi papá. Cuando yo veo que es mi papá, yo me alegro. ¿Por qué? Porque creo que mi papá me va a perdonar todas las infracciones que yo he cometido. Mi papá, en su posición de juez, dice cuáles son los cargos y le empiezan a leer todos los cargos que hay en mi contra. El que lee esos cargos es el acusador. El acusador en este tribunal sería Satanás, ¿sí? Entonces el acusador o el policía, ¿verdad? En el ejemplo que estoy diciendo, empieza a decir, este muchacho hizo esto, esto, esto y esto. Y yo estoy contento pensando que como mi papá es el juez, lo que él va a decir es inocente. Pero cuando mi papá lee todos los cargos, dice, culpable. No te puedo perdonar, ¿sí? El pago de tus infracciones es de $5,000. Y entonces agarro yo mi billetera. Y cuando la abro, sale una mariposita, ¿verdad? Así como en las caricaturas. Y resulta ser que me acompañan solamente $2 tristes. ¿Cómo hago para pagar $5,000 que debo pagar porque soy un infractor? Mi papá es justo, ¿sí? En castigarme con eso porque yo falté a la ley. Entonces, en esta figura, el padre que está sentado en el asiento del juez, ya no como juez, se baja del asiento, se viene a mi lado y en su papel como mi papá, ya no como juez, saca su chequera y dice, $5,000. Aquí está.
Se cumplió la justicia y yo conocí el perdón. ¿Se comprende? Entonces, esa es la figura que está haciendo aquí. Volvamos a leerlo. Si alguno hubiere pecado, abogado, es decir, un intercesor tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios no puede omitir nuestros pecados, porque nuestros pecados merecen un justo juicio. Y la paga del pecado es la muerte. Pero dice que aunque nosotros hemos pecado y tenemos que pagar con muerte, tenemos a Jesucristo, versículo 2, quien es ¿cuál es la palabra que ocupa ahí? Es la propiciación por nuestros pecados. No solamente por mis pecados, sino por los de todos de ustedes y por los de todo el mundo, dice la palabra. Ahora, ¿quién había escuchado la palabra propiciatorio antes o propiciación? No es una palabra muy común. La palabra propiciatorio hace referencia a un abogado. Perdón, no, abogado no. A una tapadera, ¿sí? A alguien que es propicio para con otra persona. Se utiliza en el contexto de perdón y misericordia, pero la palabra literalmente significa tapadera. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el pasaje? Usted pecó, levante la mano si usted ha pecado hoy. Ajá. Y entonces viene Satanás, que es el enemigo, y empieza a decir, Harvin, sos un gran pecador. Carlos, vos también sos un gran pecador. Y el otro Carlos, y el otro Carlos, y hay como 7 Carlos aquí, ¿verdad? Y Eder, sos un gran pecador. Y Carla, y la otra Carla también. ¿Qué montón de Carlos tenemos? Volvamos al ejemplo. Hemos pecado y el enemigo empieza a decir, sos pecador, y el Padre está en su trono de justicia y el pecado reclama muerte, pero cuando el Padre me ve a mí, no me ve a mí, sino que ve un propiciatorio, es decir, una tapadera. ¿Cuál es mi tapadera? Su Hijo amado que en perfección vivió y en amor murió en la cruz por mí. Entonces, cuando el acusador me señala como pecador, el Padre ve hacia mi pecado y no logra ver mi pecado porque frente a mi pecado está la propiciación o la tapadera del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. Fantástico, ¿no? Eso es lo que Juan está compartiendo. Versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿A quién? Al propiciatorio, a Jesús. Si guardamos sus mandamientos. Aquí Juan ya paró de darnos la explicación teológica y nos está dando un consejo práctico. ¿Cuál es el consejo práctico? Obedezca, muchacho, hombre. Comprenda que sus pecados ya fueron pagados en la cruz, pero ahora no se trata de ganarse la entrada al cielo, sino de vivir en gratitud obedeciendo. Cuando comprendes que alguien pagó, otra vez con el ejemplo, el hijo, el papá le acaba de pagar $5,000, ¿sí? ¿Cómo se siente el hijo con su papá que le acaba de hacer un cheque por $5,000? Se siente agradecido, ¿verdad? Lo menos que debería hacer es darle un abrazo y decirle gracias, papá. Y lo más seguro es que al llegar a la casa va a ordenar las cosas, va a tratar de ayudar en algunas cosas. ¿Será que con eso le va a lograr pagar los $5,000? No, pero es una muestra de gratitud por lo que su papá hizo. Entonces, cuando Juan dice, si lo conocemos, si entendemos este amor, deberíamos guardar sus mandamientos. Versículo 4. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda los mandamientos, ese es un gran mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Por qué sabemos que estamos en él? Porque somos obedientes a su palabra. ¿De qué manera vamos a permitir que el amor de Dios fluya a través de nosotros para las demás personas? Cuando escuchamos su palabra, creemos su palabra y ponemos en práctica de manera obediente su palabra. Y termina para decir, versículo 6, el que dice, oiga, el que dice, ¿verdad? Este no es cierto, sino que el que dice que permanece en él, es decir, en Jesús, debe andar como Jesús anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Amando a todas las personas. Jesús amó a las personas de tal manera
que mientras estaba colgado en la cruz y estos que lo habían escupido y lo habían abofeteado y se habían burlado de él y lo habían juzgado incorrectamente, Jesús oró por esas personas y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. El que dice que permanece en él debe andar como Jesús anduvo. Y Jesús dijo: amen a sus enemigos. Jesús no solo dijo amen a sus enemigos, sino que Jesús amó a sus enemigos. ¿Saben qué es lo que dice el versículo? Está en Mateo 5. Amen a sus enemigos y oren por los que los maldicen. Jesús hizo literalmente eso. Dice que los amó hasta el final y oró por aquellos que se habían burlado de él. Esa es la manera en la que deberíamos amar. Nos vamos a quedar hasta ahí en la lectura y vamos a ir 3 o 4 puntitos que tal vez podemos reforzar de lo que ya hemos leído. Lo primero, ¿cuál es el mensaje central? Dios es luz. Es la representación máxima de todo lo bueno. No hay tinieblas en Dios. No hay maldad en Dios. Las tinieblas y la luz no pueden vivir juntos. La luz siempre va a vencer a las tinieblas. El pecado y el amor de Dios son totalmente incompatibles. ¿Qué vence, el amor o el pecado? El amor va a vencer siempre al pecado. Y de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Ahora, reconocer que Dios es bueno debería de hacer esto en nuestras vidas. Mire, debería de traer alivio a nosotros. ¿Por qué? Porque podemos confiar en que tenemos un Padre que nos ama. Porque podemos confiar en que Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces, si en los últimos días o semanas o meses su vida no ha sido muy buena, que se diga, hoy es un buen día para que usted recuerde que en el cielo usted tiene un Padre que prometió que sus planes y sus pensamientos de Él para con usted son de bien. Y que Él tiene un plan y que Él va a darnos el futuro que Él espera para nosotros. Y el futuro que Él espera para nosotros es mucho mejor que el que nosotros esperamos para nosotros mismos. Ahora, que Dios sea luz, que Dios sea la representación máxima de todo lo que es bueno, es un problema para nosotros. ¿Por qué? Porque debemos reconocer esto. Dios es luz y yo soy tinieblas. No por mi color de piel, ¿verdad? Sino que por la maldad que hay, aunque también, por la maldad que hay en nuestros corazones. Dios es luz, yo estoy en tinieblas. Lo que eso debería activar en mi mente es: necesito luz. Mire, el domingo antes del servicio aquí se fue la luz. ¿Sabe qué fue lo que empezaron a hacer las personas que estaban sentadas ahí donde ustedes están sentados ahora cuando la luz se fue? Sacaron sus teléfonos y empezaron a alumbrar. Es que es natural del ser humano que cuando se encuentra en tinieblas busca la luz. Dios es la luz. Jesús dijo: yo soy la luz. El que está en mí no andará en tinieblas, sino que andará en la luz. Segundo punto. Cuando Juan dice en el versículo 6, andar en tinieblas, ¿a qué se refiere? Bueno, por lógica o deducción básica, andar en tinieblas es vivir lejos de la luz, ¿sí? Y en un español un poquito más eclesiástico, diríamos que el que anda en tinieblas es, escuche, el que anda en tinieblas es el que permanece deliberada e indistintamente en tinieblas. No es lo mismo de, yo iba pasando y me tropecé, que aventarse en un tobogán, ¿verdad? Y decir, ¿por qué me pasó todo eso? Usted se lo buscó. ¿Sí? Entonces, lo que hace referencia aquí es que a veces nosotros estamos en tinieblas porque hemos decidido estar en tinieblas. De eso está hablando Juan aquí. No está hablando del que, mire, suena extraño decirlo porque no creo que funcione de esa manera específicamente, pero el que peca accidentalmente, ¿sí? O el que está luchando contra un pecado y de repente fue vencido por su pecado, fue vencido por su naturaleza pecaminosa y cayó. No es lo mismo que el que dice, porque quiero, porque puedo y porque se me da la gana y no voy a cambiar. ¿Me entiende?
Hay diferencia. Cuando dice andar en tinieblas se refiere al que deliberada e indistintamente está en tinieblas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando nosotros deliberada, voluntaria y conscientemente estamos en tinieblas, dice la palabra, no podemos tener comunión con Dios. No se puede. Cuando usted anda voluntariamente haciendo cosas que sabe que no están bien, va a haber algo que usted va a sentir como que no se puede acercar a Dios. Ahora, este punto, escuche bien, no habla acerca de la salvación. ¿Sí? Porque aquí está hablando Juan a cristianos que son salvos. Cuando dice que no podemos tener comunión con Dios, oiga, las personas dicen, el que anda en pecado ha perdido la salvación. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que cuando andamos en pecado, si hemos nacido de nuevo, hemos perdido no la salvación, sino la comunión. La comunión hace referencia, insisto, a una relación íntima y cercana con Dios. Es distinto perder el gozo de la salvación que la salvación. ¿Sí? David lo expresó de esa manera en uno de sus salmos. David había pecado, ¿sí? Le había fallado gravemente a su Dios y se sentía miserable. ¿Sabe qué fue lo que oró David? David no oró, Dios, sálvame de nuevo. David oró, devuélveme el gozo de mi salvación. David sabía que aún a pesar de su pecado, todavía él tenía una relación con Dios, pero muy lejana por causa de ese pecado. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Hay muchos cristianos por ahí, hay muchos salvos, hay muchas personas que han nacido de nuevo. Mire, hay diferentes maneras en las que se enseña esto. Pero hay muchas personas que van a ir al cielo, pero que en este mundo están viviendo vidas miserables. ¿Por qué? Porque decidieron estar en tinieblas. Un día de todo corazón le entregaron su corazón a Dios y en ese momento fueron salvos y el deseo de Dios era que no pecaran más. Pero la realidad es que iban a pecar. ¿Cuál fue el problema? Que cuando pecaron decidieron mantenerse en ese pecado, permanecer en ese pecado. Por lo tanto, aunque todavía son salvos, no pueden disfrutar del gozo de la salvación en este mundo. De eso es de lo que Juan está hablando aquí. Es muy distinto, insisto, la salvación que la santificación. La salvación es en un momento, ¿sí? El momento del nuevo nacimiento y luego empieza un proceso largo de santificación en el que todos nos encontramos. Siguiente punto. En el versículo 7 dice, ¿cómo dice? Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y con Él. Dice que cuando nosotros andamos en luz, tenemos comunión. Una vez más, la comunión es una relación íntima y cercana con Dios. Es el gozo de la salvación, ¿sí? Cuando nosotros andamos, mire, lo voy a decir en una manera que tal vez sea un poco más fácil de entender. Las personas dicen, anda bien con Dios, ¿sí? ¿Ha oído esa frase, verdad? Que ahorita ando bien con Dios, dicen las personas. Cuando usted anda bien con Dios, usted tiene una comunión con Él. Y el resultado de su buena relación con Dios, escuche, siempre va a ser buenas relaciones con las personas que le rodean. Por eso dice, el que tiene comunión con Dios, tiene comunión unos con otros. Ahora, ¿cuáles son las dos cosas más importantes para Dios? Les pregunto. ¿Le puede decir cuáles son las dos cosas más importantes para Dios? La primera cosa más importante para Dios es la relación que Él quiere tener con nosotros. ¿Y de dónde saca eso, pastor? Que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesús para que nosotros podamos pasar la eternidad con Él. Dígame si Dios está interesado o no está interesado en tener una relación con usted y conmigo. Si mandó a su Hijo a morir para que yo pueda pasar la eternidad con Él. La primera cosa que a Él le importa es mi relación con Dios. ¿Cuál es la segunda cosa que a Dios más le importa? Mis relaciones
con las demás personas. ¿Por qué? Porque si yo, escuchen, si yo era tan importante para Dios que mandó a su hijo a morir por mí, Carlos también es importante para Dios que mandó a su hijo a morir por él. ¿Qué espera Dios? Que yo le ame a él y que les ame a ustedes y que nos amemos mutuamente porque reconocemos el valor que cada uno de nosotros tenemos delante de Dios. Eso es lo que este versículo está queriendo entender, dar a entender. Que nuestra comunión con Dios siempre debería verse en comunión con el prójimo. Y la comunión con el prójimo siempre va a ser consecuencia de nuestra relación con Dios. ¿Qué quiere decir, pastor? Más adelante lo vamos a ver literalmente. Pero el punto es, ¿quiere saber si usted anda bien con Dios? Fíjese cómo están sus relaciones más cercanas. Las personas con las que trabaja, las personas con las que vive, las personas con las que estudia, las personas con las que más tiempo pasa. No al fulanito o a la fulanita que ve una vez a la semana, ¿verdad? Y que cuando se ven todo es amor y paz. No. Cómo están sus relaciones con las personas con las que más tiempo pasa. Si sus relaciones están 10 de 10, es un indicador de que su relación con Dios está 10 de 10. Pero si sus relaciones interpersonales, específicamente con las personas con las que más tiempo pasa, están un 3 de 10, usted no puede decir que usted anda 10 de 10 con Dios. Amén. Solo 2 dijeron amén. Versículo 8 y 9. El primer paso es confesar el pecado. La confesión restaura la comunión. Cuando usted siente que se ha alejado de Dios, el primer paso es no se engañe. Dice ahí, mire, el que dice que no ha pecado se engaña a sí mismo. El primer paso es reconocer que usted se ha equivocado y luego confesar para restaurar la relación. ¿Qué va a pasar cada vez que usted le pida perdón a Dios? Él le va a perdonar. Él nos está esperando con los brazos abiertos. Y la historia es la historia del hijo pródigo, ¿sí? Este hijo le falló gravemente a su papá. Y el papá lo estaba esperando todos los días a que volviera. Cuando el hijo regresó, escuche, no había dejado de ser su hijo. Por eso yo mencioné hace un momento, cuando usted peca, usted no deja de ser hijo de Dios. Usted no puede perder su salvación. No se trata de que usted venga otra vez y acepte a Jesús como su salvador personal una y otra y otra y otra vez, sino que se trata de que usted venga donde su Padre, que es su Padre y que sigue siendo su Padre, y le diga, perdón, he fallado. Y eso es lo que practicamos cada mes cuando nosotros compartimos la comunión o la Santa Cena, ¿sí? Algunas iglesias lo que hacen es que cuando oran al final de los servicios dicen, ¿quién quiere reconciliarse con Dios? Bueno, de eso se trata. Y cuando nosotros servimos la Santa Cena, es un buen momento para confesar nuestros pecados delante de Dios, pedirle perdón y regresar a la comunión con el Padre. Por eso es que nosotros llamamos a la Santa Cena comunión. Siguiente, veamos, del capítulo 2, un par de cositas. La expectativa de Dios es que no pequemos, pero la realidad del ser humano es que somos pecadores. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Que algún día vamos a dejar de serlo. Somos pecadores mientras estemos en este mundo. Pero la promesa de Jesús es, Él dijo, he aquí yo voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes puedan estar conmigo. Mire qué fantástico, el amor murió por nosotros para que nosotros podamos ir a un lugar que Él está preparando para nosotros. Y la Biblia enseña que cuando nosotros le veamos cara a cara, lo vamos a estudiar aquí en un par de semanas, cuando nosotros lleguemos a ese momento en el que Él regrese por nosotros o que nosotros partamos de este mundo, el pecado se va a quedar acá y nosotros vamos a llegar y vamos a ver a Jesús cara a cara y dice que vamos a ser semejantes a Él. ¿Y cómo es Él? Sin pecado. ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia es que mientras usted esté aquí, usted va a seguir pecando. La buena noticia es que usted no está solo y que el Espíritu Santo está para traer convicción a nuestro corazón. Voy a adelantarme y con esto vamos a cerrar. ¿Se acuerdan que en el ejemplo del juicio dijimos que había un acusador?
que estaba diciendo, este es pecador, este es pecador, este es pecador. Eso suele suceder cuando nosotros pecamos. Siempre que pecamos, nos sentimos mal. Ahora, la pregunta es, ¿cómo saber si ese sentimiento negativo que causó mi pecado es la acusación de Satanás que me está diciendo, ¿cómo pudiste hacer eso si sos pastor? O si es el Espíritu Santo que está trayendo convicción a mi corazón y me está diciendo, puedes hacerlo mejor. Hay una diferencia, ¿sí? El pecado siempre nos va a hacer sentir mal, pero debemos aprender a diferenciar cuando es el enemigo acusándonos para que nosotros nos sintamos peor o cuando es el Espíritu Santo trayendo convicción por el pecado que acabamos de cometer. La manera de diferenciarlo es súper fácil. Si después de que usted pecó se siente mal, pero su reacción es alejarse de Dios, es el enemigo. Porque el propósito de Satanás es alejarnos de la gloria de Dios. Pero si usted peca porque va a seguir pecando y su reacción es necesito ayuda, necesito a Dios, entonces es el Espíritu Santo trayendo convicción a su vida. La pregunta es ¿a quién va a escuchar? La buena noticia es que Jesús no nos dejó solos. Tenemos su Espíritu Santo y el fruto del Espíritu es amor. Y dice, y en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Y en esto se resume la ley y los mandamientos, dijo, en que amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. El reto, después de toda esta larga charla, es, vamos y amemos en la manera en la que Jesús amó. Y la manera en la que Jesús amó fue como lo cantamos hace un momento, de una manera incondicional. La próxima vez que una persona le agravie, su reacción va a ser, no se merece mi perdón, ya estoy harto de perdonarle una y otra y otra y otra vez, no se lo merece. Lo mismo podría decir Jesús de usted y de mí, porque somos como ese bebé que se ensucia 3 o 7 veces al día, pero en amor, Él nos da una nueva oportunidad y nos limpia continuamente. Ahora vamos y amemos a otras personas y perdonemos a nuestro prójimo de la misma manera en la que Él nos ha amado y nos ha perdonado. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por ese amor que tú nos diste y que tú nos mostraste en la cruz, Señor. Ese es el ejemplo. Ahora, nosotros no podemos solos, Señor, pero por medio de tu Espíritu Santo y el fruto de tu Espíritu, nosotros vamos a ser capaces de amar y perdonarnos los unos a los otros, Señor. Gracias por este tiempo, Padre. Quédate con nosotros en el resto de la semana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.